Nos encontramos con Ernesto Araiza, una de las personas, ciudadanos que en su momento estuvo, aunque sea por un corto tiempo, como un huésped allí en Circular de Morelia número 8, cuando estaba la Dirección Federal de Seguridad instalada en ese edificio. Ernesto, Sí. ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que nosotros éramos de los, digamos, de los intermedios o jóvenes y nuestros dirigentes o los principales dirigentes del Consejo Nacional de Huelga estaban todavía en cárcel. Resulta que tuvimos una actividad muy intensa, primero en tener la garantía de que las representaciones de todas las escuelas del Politécnico, de la Universidad de Chapingo y de la Normal tuvieran la característica de ser los mejores promedios para reestructurar o redimensionar los comités de lucha. Esta es toda la jornada que va a ocupar 69-70 y también las salidas al interior de la República, a Puebla, a Nuevo León, que ahorita vamos a ver ese asunto, a Michoacán, por supuesto, a Durango, donde se había dado la cuestión del Cerro del Mercado, y la manera de reestructurar el comité coordinador de comités de lucha de las principales escuelas. Pero yo tenía relación de trabajo, de amistad, con gente como las familias de Gilberto Rincón Gallardo, o de doña María Elisa Salas, o de don Ricardo Mestre, estos que habían sido de los refugiados de la República Peregrina, y a veces iba a arreglar el pasto de esas casas, y la gente sabía pues que yo estudiaba, pero también caminaba por esas tareas, o muy temprano en la mañana o muy tarde. Esas tareas son la promoción y difusión de los volantes o la elaboración de los volantes para que se mantuviera un ritmo de información, de conocimiento de lo que seguía después del 2 de octubre, que no estaba aniquilado el movimiento, que efectivamente nuestros principales dirigentes estaban en Lecumberri arbitrariamente detenidos, reprimidos, pero que el movimiento tenía su propia dinámica, ¿no? Y en eso jugaba un papel importante los carolinos de la Universidad de Puebla, los compañeros de la Nicolaita, y, y desarrollamos este asunto del volante y el periodiquito estudiantil, bueno, el periódico estudiantil, o las hojas de información, ¿no? Pero pues también algo teníamos que hacer después de las clases o antes de las clases, que era ir a arreglar el jardín de alguna casa grande, o de alguna de esas casas de la colonia Roma, y con eso se desarrollaba una amistad, ¿no? O una relación. Entonces, nosotros sabíamos que la gente que mandaban de orejas o de antenas de la Secretaría de Gobernación o de la propia Federal de Seguridad o de otros del departamento, entonces Departamento Federal, iban marcándonos o iban señalando a los que andaban haciendo algún tipo de actividad. Nosotros teníamos las reuniones de los sábados en la Casa del Lago, que eran los círculos de teoría y práctica, con gente como Rosario Castellanos, como el maestro Renato Leduc cuando nos acompañaba, el mismísimo León Felipe, ¿sí? Entonces era la lectura de algún libro, podía ser de la obra de Ricardo Flores Magón, o podía ser algún ensayo histórico, o leer el guión cinematográfico, por ejemplo, del maestro Pepe Revueltas. En fin, teníamos ese tema, y dentro de esas reuniones, que eran muy para poder rebasar el miedo, volver a saber reunirnos y saber tomar acuerdos, y sobre todo saber qué se estaba diciendo en otras partes de la República Mexicana sobre lo que había pasado en 68, ya te estoy hablando 69, todo lo que fue 69, y cómo reactivar, cómo no quedar aislados unos de otros, ¿no? Esta fue la tarea. Y bueno, yo me tomaba mis mañanas, que no, las clases eran de 7 a 9 las pesadas,
pero por lo regular los jueves y los viernes había de clases de 9 a 11 en el casco de Santo Tomás. Y entonces, pues aprovechaba yo a ir 5:30, 6 de la mañana, o me llamaba alguna señora, ay, pues ven a arreglarme el jardín y lo que sea, ¿no? Sacar, hacer toda la escarda y todas estas cosas. Y así fue como alguien me vio y relacionaron de que yo era de los del casco de Santo Tomás, que iba a la preparatoria 4 arriba de observatorio, que organizaba las reuniones con los de vocacional 4. Y yo creo que ese fue el interés que en un momento dado tuvieron. Y esta casa que está en la Plaza Río de Janeiro, ahí en la colonia Roma, que es muy emblemática, pues había que ir a arreglar el jardín, ¿no? Y ahí una serie de tipos pues me agarran, ¿no? Me detienen, pero la señora, doña María Luisa Salas, se da cuenta, y en lo que es que no fue un gran trayecto, imagínate la Plaza Río de Janeiro, entre Orizaba y Puebla, digamos, y Durango, Orizaba y Durango, a llegar ahí a Morelia 8, pues deben ser unos 10, 12, 15 minutos, 10 minutos. Pero no más explicación, me esbozan, me cubren la cabeza, me golpean la espalda y las costillas, me quitan los libros que estoy en la mano y me llevan ahí ¿En auto? En un carro, sí, en un carro sin placas. Eso sí me di cuenta en el volteón, cuando me jala el primero, veo que no trae placas, y sí tenían todo el aspecto, pero no de policías, no el tipo de policía que estábamos acostumbrados a torear, ¿no? No era el servicio secreto. Cuando sabíamos que en el centro histórico, el primer cuadro, en Roma y esos lugares, pues estaba el comandante famosísimo, el Pluma Blanca, ¿no? Que decían Felipe Sotomayor. Entonces, sus agentes eran sustancialmente distintos a los que en esa ocasión pues me tomaron, ¿no? Me subieron al vehículo. No agaches la cabeza, cabrón. Digo, perdón, agacha la cabeza, no agaches la cabeza. Entonces, bueno, la agacho o no la agacho. Entonces, bueno. Y llegamos ahí después supe que era esa calle. Me suben por un elevador bastante estrecho, con salida. Dice, ahorita te vamos a dar tu Che Guevara y tu Zapata, hijo de X, ¿no? ¿Por qué? Porque yo era muy asiduo a las lecturas del maestro Revueltas, y el Tierra y Libertad era, digamos que una interpretación de un guión para una película con ese tema, y a mí por mi origen campesino seguramente me llamaba más la atención, y tenía otros, traía un libro de cálculo integral diferencial y algo así, ¿no? Pero lo que yo después supe, o sea, a mí ya ni siquiera me torturan ni nada, nada más me llevan y me ponen ahí con la intención, obviamente, de interrogarte, encapuchado. Ahí me la quitan y veo los ojos acuosos azules de Nazararo, ¿no? Después supe que él era Miguel Nazararo. Y la actitud de un hombre, pues, de más de 1,85 de estatura, muy fuerte, muy... se ve muy atlético, y yo creo que se veía pues que ya no hacía tanto ejercicio, un poco medio gordón, ¿no? Una mirada muy torva, y otros que ahí andaban, ¿no? Y entra una llamada cuando me van a pasar ahí entre no sé si oficina o qué chingados era de Nazar, y él me dice, aquí sí te va a llevar y suena la llamada, y alguien está discutiendo en el teléfono. Yo sí ya estaba pues listo, ¿no? A decir, bueno, pues voy a aguantar lo que más pueda, que no me acuerdo de ningún nombre, de ninguno de los compañeros del comité, ninguno de los de Morelia, o sea, empiezas a trabajarte, ¿no? O sea, uno mismo a prepararse para lo que viene, ¿no? Y sabíamos pues que había que aguantar por lo menos una hora, hora y media de las calientes, ¿no? De lo que puede ser la golpiza o la tortura con la que tratan de saber qué más estás haciendo o qué más están haciendo tus compañeros o compañeras. Y en eso sale de estatura mediana, muy moreno, no quiero hablar de ningún estado porque todos son queribles,
pero sí tenía más tipo de, como de Oaxaca, ¿no? Dice, te lo chingaron, cabrón, te salvaste, hijo de la chingada, me dice, ya lárgate. Te detienen, sientes que ya te van a torturar y resulta, o a interrogar, y resulta que salte, ¿no? Y ahí pasó una cosa muy curiosa, porque cuando me ponen en ese cuartito contiguo, que es como una especie de sala de interrogación muy austera, veo que también traen a otro compañero, y era ya cuando lo desencapuchan y me dice, ¿qué hubo, Ernesto? ¿Qué hubo? Pero de esas tonterías que dice uno, sin, no la piensas, ¿no? O sea, pues yo mismo él me está diciendo por mi nombre primero, y yo le estoy diciendo por su apelativo. O sea, ¿qué más prueba querían de que sí estábamos coordinaditos, ¿no? Era Eduardo Valles. Eduardo es Valles, Miguel Eduardo, el querido Hugo. Y entonces la llamada fue salvadora, ¿no? Salvadora. 3 versiones. Una, que doña María Luisa le llamó a doña Amalia, que es, creo que es la más importante, que la propia de doña María Luisa Salas le ya haya llamado al entonces capitán y licenciado Gutiérrez Barrios, o algo así, pero de todas maneras doña María Luisa fue la clave. Y nos salimos, ya, pero ¿a dónde vas, no? ¿A dónde vamos, no? Y esa fue la vivencia. Quiero decir que ese lugar, que de Morelia 8 o 10, creo que sí es el 8, se sabía de que ahí eran las torturas pesadas, y se sabía que de ahí pues te podían llevar o a los separos de la Servicio Secreto, o a la Procuraduría General de la República, y también, porque alguien que ya había pasado las vivencias, pues transmitían, o no se volvía a saber de ti. Podías amanecer en Guerrero, o en algún lado así, ¿no? Entonces había como un cuidado, ¿no? Con ese. Los de la Federal de Seguridad son otra cosa, la policía política, ¿no? Y sí, tenían más tipo de corte militar o paramilitar que de, digamos, el policía común, ¿no? Era un seguimiento personal a los líderes o gente que participaba activamente. Exacto, más que a los líderes, yo creo que si tenían a los principales, ellos creían que tenían a todos los dirigentes y líderes del 68, yo creo que ellos también suponían que había enlaces clave, ¿no? Gente que era conocida en las escuelas, en unas y otras, del Politécnico y la universidad, o que iban a las asambleas de la Normal, o sea que éramos un poquito más activos, digamos, éramos los brigadistas de mayor movilidad. Y luego lo otro era que teníamos los círculos de teoría y práctica, y asistíamos, yo era de los que asistía a las escuelas y a las universidades. Por ejemplo, a mí me toca ir ya propiamente en el 70, después de ese incidente que te acabo de comentar, en donde yo todavía pasaron casi 25 años para poder aclarar cómo es que me salvé del momento crítico, y cómo es que yo creo que pusieron más marcaje a otras gentes más relevantes, seguramente, ¿no? A Melchor Chávez, en fin, no sé. Pero se me vuelve a revivir el asunto cuando se viene la cuestión de que no podíamos salir a hacer manifestaciones, reuniones, no podíamos tener encuentros, como no fueran los teatrales o los compañeros como Julio Castillo, que organizaban ahí una especie de reuniones en lo que ahora es el Julio Castillo, que lleva su nombre, o en el Granero, o en el que ahora lleva el nombre de Ostransky. O sea, si es para actividad cultural, como que te toleraban, ¿no? Nosotros entendimos eso. Bueno, ¿qué están haciendo? No, pues leyendo teatro, o discutiendo otra cosa. Pero también salíamos, ¿no? Entonces a mí me toca ir a las primeras reuniones a Monterrey. Se estaba discutiendo en los primeros meses del 71 la famosa ley Elizondo. Ellos se oponían, los muchachos de la Universidad de Nuevo León, pues todavía lo de Rosalvina aquí cerquita, ellos estaban peleando la autonomía de
la Universidad de Nuevo León. Y el movimiento fuerte estaba en el Hospital Escuela y en la Facultad de Economía, bueno, en la Escuela de Economía de ellos, ¿no? Pero teníamos, te digo, insisto, esta manera, los que teníamos un poquito de experiencia y que ya nos habíamos visto en algunas otras reuniones o congresos o el encuentro de estudiantes democráticos o estudiantes por el socialismo, en fin, teníamos movilidad. Y entonces fue que allá en Monterrey se da a mí me toca estar en la casa del maestro Ulises Leal Flores, que era el promotor, impulsor de la autonomía, y estaba un gobernador, estaba Elizondo, y estaba tan tenso el asunto allá, porque allá en Monterrey los muchachos sí alcanzaron a salir a hacer manifestación. Y aquí en la Ciudad de México no había posibilidades de hacer manifestación, no había ningún tipo de permiso después del 2 de octubre, ni aunque lo intentara, ni quien iba a ir a pedirlo, pero era un objetivo, volver a ganar la calle, volver a salir en manifestación, difundir que no estaba aniquilado el movimiento, que el movimiento estudiantil estaba planteando reivindicaciones tan importantes como la descentralización administrativa y por servicio del Politécnico, puesto que veíamos que nunca le iban a dar la autonomía, las clases abiertas, digamos, o extensivas en antropología e historia. Y entonces allá también me detienen, pero junto con un grupo de rockeros, que eran Peace and Love, y otros muchachos ahí que nada tenía que ver, ¿no? Ellos iban a tocar en el TEC de Monterrey, pero empiezan a agarrar los agitadores comunistas que van a mover el asunto, ¿no? Y entonces un muchacho de nombre Agustín, que era un bajista del grupo, después sería Brujos y Brujas, ya cuando estamos ahí detenidos, ahí están los periódicos de esa época, por ahí andan, pues me veía, dice, no, ese es de los agitadores, alguien señalaba, alguien marcaba, y este bajista y los principales del grupo Peace and Love, de la banda de rock, dicen, no, dice el Agustín, no, él es nuestro asistente, es el que carga las bocinas. Y dice, ¿verdad? Digo, pues sí, ¿verdad que sí? ¿No? Si digo que sí, pues sí. Y ahí así logramos salir un compa de apellido Mayén y yo. Ya regresamos a la Ciudad de México, los muchachos logran allá en Monterrey primero quitar superan el asunto, reivindican al maestro Ulises Leal Flores y prácticamente logran el triunfo argumentado académica y jurídicamente para que la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León pues tuviera eso, la autonomía, ¿no? Contra la ley Elizondo. Sí, de hecho, el gobierno maneja como que el asunto ya se había solucionado. Exacto. Que el 10 de junio no tenía que ya no tendría sentido, ¿ves? No había marcha con un respaldo real. Exacto. Dice, pues bueno, si ya aquellos ganaron la autonomía, ¿por qué ustedes quieren hacer una manifestación si esto se resolvió entre marzo y abril, ¿no? Y ustedes se están convocando a una manifestación de apoyo a la Universidad Neolonesa, pues. Pero ahí hay como la versión histórica a veces también, incluso yo alguna vez lo discutí con el maestro Alberto Castillo, o sea, bueno, a ver, es que no den las cosas por sentadas, o sea, nosotros sabíamos que íbamos, como ellos habían logrado salir en manifestación, en movilización, para apoyar a su rector, al maestro Ulises Leal Flores, pues es obvio que nosotros queríamos también salir en manifestación y también exigir la libertad de los presos políticos y también denunciar lo que estaba pasando en el estado de Morelos, lo que estaba pasando en Puebla y el pendiente que estaba de Durango, de los muchachos que estaban detenidos, también estudiantes universitarios, por lo del Cerro del Mercado. O sea, para nosotros el hecho de que ya se hubiera dado el paso para la construcción, digamos, no formal, sino legal de la autonomía de la Universidad de Nuevo León, pues era como, ya esténse quietos, ¿no? Aquellos ya otros que andan alegando. Bueno, pues estábamos alegando, primero, como ellos habían logrado hacer manifestaciones y defender a su rector, que lo quisieron denostar y humillar, y
las manifestaciones en esos meses fueron determinantes en Monterrey. Y luego en Guadalajara también se estaba dando un asunto importante, ¿no? O sea, no, se empezó a reactivar el movimiento, pero por el derecho a la libertad de reunión y de manifestación, De volver a tomar la calle. contra de volver a tomar la calle, ¿sí? Acá en el casco, en Zacatenco no tanto, decían, claro, hay que retomar, porque el Politécnico tiene que avanzar. Tenemos que avanzar hasta que nos reconozcan la descentralización administrativa y por servicio, que tengamos el equivalente, ¿no?, a lo que sería la autonomía universitaria, y entonces para nosotros la lucha no había terminado con ese reconocimiento. Claro que era importante. Otros decían, cuidado porque nos están entrampando, ¿no? O sea, están buscando cómo terminar de descabezar a los comités de lucha recién reconstruidos. Se da el fenómeno que en marzo de 71, más o menos te recuerdas, Pepe, es cuando hay una decisión política medio inexplicable, pero también muy justificable, de decir, salen todos los de Lecumberri, pero que no se queden, ¿no? En México, que los mandan al exilio. Exacto. Salen los que van a Chile, los que van a Francia, o a donde X distintos lugares, y salen, y los que se quedan, por ejemplo, el Pino y Guevara se quedaron, ¿no? De hecho, Pino se queda, Salvador Martínez de la Roca, empieza a ser de las figuras que se reactivan dentro del Comité Coordinador de Comités de Lucha. Y bueno, los muchachos de la Universidad de Sinaloa, que también estaban dando su batalla, pues iban y venían. O sea, sí teníamos esa limitada, pero finalmente importante capacidad de desplazamiento, de saber viajar en la noche en el autobús, llegar temprano, intercambiar propaganda o volantes, interactuarnos, interinformarnos con mucha, no te digo con grandilocuencia, era muy austero el asunto, tampoco los voy a adornar, además, no nos vamos a adornar, era un poquito sacrificial, pero sabíamos que lo teníamos que hacer. Y los 2 días previos al 10 de junio, me acuerdo que en la Superior de Medicina era donde más estaban renuentes a que sacáramos primero la concentración y luego la manifestación. En economía, como siempre, pues escuela punta en estas avatares, la ESIME, pero de Zacatenco. En Zacatenco prácticamente todo el mundo estuvo de acuerdo en que había que hacer la manifestación, decir que había pasado en Nuevo León, exponerlo así y plantear la exigencia de los otros movimientos universitarios y las denuncias que siempre veníamos arrastrando, ¿no? O sea, cuestiones que tenían que ver de hijos de campesinos que decían, oigan, pues es que no se ha resuelto en Morelos lo que está pasando en Yautepec, o lo que está pasando en tal, o los de Puebla que decían, ¿no? En Tepeaca tenemos la invasión, ¿y por qué? Pues porque eran hijos de ellos, eran muchachos estudiantes que habían venido al Poli o a la Universidad o a la Normal, y claro que estábamos al tanto. O sea, no era quedarte con la demanda pequeño burguesa reducida de resolvemos lo académico, resolvemos lo de mi escuelita o de mi escuelota, y ya, nuestra lucha es estudiantil, sí, es estudiantil pero vinculada a los movimientos sociales reivindicativos. Creo que está haciendo algo importante porque todo el mundo se acuerda del 2 de octubre en Tlatelolco, del 10 de junio en San Cosme, pero en el intermedio y antes y después hay movimientos de apoyo a luchas sindicales, luchas campesinas, luchas estudiantiles de algunos estados de la República. Sí. O sea, siempre hay una constante por la cual está movilizada la masa estudiantil, ¿no? Exactamente. Y por tanto eso atrae la represión. Es decir, eso conlleva el seguimiento de las policías secretas y de FS, militares, quien sea, ¿no? Sí, exactamente, porque por ejemplo tú ves, deliberadamente no te había comentado, pero la Universidad de Guerrero nunca ha dejado de participar en los movimientos, ¿sí? Lo que le pasa entre 69 y 71 a la Universidad Autónoma de Sinaloa es tremendo, pues, y ahí el asunto estaba vinculado a la demanda de los campesinos y a la parte, les pusieron los enfermos, pero a mí me parece muy ofensivo eso porque eran los chavos más radicales los de Sinaloa,
¿Qué estaba pasando en Guerrero? Guerrero estaba luchando por preservar las normales rurales. Los de Hidalgo estaban peleando porque no les quitaran sus normales rurales. Y era como la aspiración. O sea, no teníamos la garantía plena, pero desde la lógica del gobierno, nos llevó algunas décadas a entender, pues, ellos tenían como destruirlos, ¿no? O sea, descabezarlos. Los dirigentes los mandamos al extranjero, ¿no? Todo el que sea izquierda, liberal, progresista, pero sobre todo comunista, fuera. Y descabezar los cuadros más radicalizados. Yo creo que el 10 de junio es eso. La parte más perversa de decir los que nos faltan y los que ya no han dejado, no se quedan en las libertades y las demandas democráticas o de carácter meramente estudiantil. De los que están vinculados a los movimientos sociales, sean campesinos, o sean de los de maquiladoras, o sean los un poquito más fuerte, los que estaban reviviendo el trabajo de la Universidad Autónoma de Guerrero y las normales rurales. Pero porque ellos tenían muy claro, ¿no? Sus dos profes, bueno, sobre todo su profe Lucio Cabañas, pues ya lo habían sacrificado, ¿no? Inaugurado ese sexenio de Echeverría con el secuestro de Figueroa y luego una negociación, traición y luego la persecución a Lucio. La Universidad Autónoma de Guerrero nunca bajó la guardia y era muy activo, era muy reconfortante encontrártelos, por ejemplo, en la reunión que se hizo en Morelia, en una reunión de comité de coordinadores, donde decíamos sigue teniendo el carácter nacional, pues porque están los compas que estaban atendiendo las maquiladoras en Juárez, estaban los compas y las compas, sobre todo era más representación de Baja California, los de Tijuana, la Universidad de Tijuana, vinculada a la lucha de las compañeras de las maquilas. Eso era la savia del movimiento estudiantil. No la liquidaron, no la pudieron aniquilar con el 2 de octubre, y entonces el 10 de junio fue así como, no, muy bien, ya les entendimos y ustedes ya nos entendieron. ¿Por qué se ensañaron con la gente de la Normal y del Politécnico el 10 de junio? Que por cierto, a pesar de que hay más elementos y más pruebas contundentes e imágenes, prácticamente hasta el Heraldo sacó fotografías del asunto, ¿no? ¿Por qué al Poli, por qué a la Normal? Bueno, hay una explicación, si la quieren tomar como buena, pero o la podemos discutir, porque el casco de Santo Tomás y la Normal, en el 68, resistió el 20, 21, 22 y hasta el 23 de septiembre del 68. O sea, nosotros no entregamos los planteles, o sea, no nos salimos de la escuela porque ya llegó el papá ejército o ya llegó el papá regañón, ¿no? Y eso pasó en Zacatenco en una cierta intensidad, pero el casco fue resistencia, fue enfrentar a los granaderos con muchísimo miedo, éramos muy flaquitos, innovar cómo enfrentar a los granaderos y a los de la montada, de la policía montada. Y los del servicio secreto pues también le calculaban, ¿no? Porque entrarle al casco de Santo Tomás ya con 3 o 5 de nosotros, o con nuestras compañeras de enfermería y de medicina, ya no era tan fácil como llegaban antes, durante las primeras semanas de las jornadas del 68, donde agarraban a una compañera de enfermería, a una de biológicas, una de medicina, la subían a carro, que no era patrulla, ¿no? Y se portaban bestiales como... Déjame. Entonces nosotros teníamos muy claro que si a la universidad la habían cerrado, la habían cercado rápidamente con el ejército y cantando el himno, pues digo, sí hubo detenciones y demás, pero no hubo resistencia fuerte, densa de los estudiantes. Acá en el Politécnico nosotros teníamos en el casco y en la Normal la tremenda experiencia de lo que les pasaba a nuestras compañeras. Y también teníamos la agresión cuasi permanente de los de la secreta, o cuando estaban francos los del cuerpo de granaderos, que te veían, si iban 2 o 3 estudiantes, te quitaban los libros,
Por ejemplo, los chavos que estudiaban dibujo, las reglas T, o compraban los cuadernos grandes de las láminas para sus tareas y demás, pues que te despojaran de una regla T o de un equipo de tu transportador, era un drama, nosotros no teníamos dinero para andar reponiendo tan fácil eso. Y ellos lo hacían como burla, hasta que las compañeras empezaron a atrever a decir no. Pues se las llevaron en la patrulla de cuenta de Plan de San Luis hacia Carrillo Puerto, a las calles, ¿no? Del otro lado de San Cosme. Y entonces había compañeras que no decían, ¿no? Pero hasta que una compañera muy querida, Rosado, decía, es que tenemos que decir que nos manosearon y que los compañeros no nos están defendiendo y que no estamos haciendo nada, vamos a la clase, salimos de las clases, te ven solita, te ven con la bata de biológicas o con el uniforme de enfermería o una o dos chavitas y hacían esto. Esa era la lógica represiva del Estado de encarnarnos el miedo. A ver, vuélvanse a reunir, a ver, vuelvan a hacer sus manifestaciones. Entonces, yo creo que el halconazo se ensaña y se centra en el casco antes de la salida de la marcha, del intento de la salida de la manifestación, porque el Politécnico y la Normal habían resistido en el 68 los embates de granaderos, policía montada y secreta. Hasta que ya se nos acabó hasta el agua, ya no teníamos cascos de jarritos ni nada, ni piedras, ni nada que aventarles, y entonces entró el ejército. Por eso después del 10 de junio mucha gente se fue a formar guerrillas, ¿no? Sí, entonces, más allá de que ya existían en Guerrero. Ya estaban, digamos, ya estaba el asunto de que había que dar el salto, el otro paso, ¿no? Y habíamos algunos necios todavía reformistas, aunque teníamos ya nuestras formaciones marxistas o magonistas, decíamos, no, pues porque no están agotados los resquicios, los espacios democráticos. Y entonces, pues sí, sonaba muy interesante y atrayente la idea de la organización de la insurreccional urbana o el fortalecimiento de los grupos de resistencia campesina, ¿no? Vinculados a las normales o a las universidades. Pero nosotros decíamos, no, es que eso es lo que quieren, ¿no? En el momento en que nos desboquemos para allá, pues van a tener la coartada perfecta de combatirnos, ahora sí, con toda la garra del Estado, ¿no? La garra del águila no se movía no se mueve tan a lo pendejo. Pero ya el 10 de junio nos demostró elocuentemente que el Estado había aprendido, rápidamente había asimilado y reformulado su estrategia para quebrar la columna vertebral de los movimientos estudiantiles vinculados, la Universidad Pueblo o el Poli Activo Normales Rurales. Ellos dijeron, ahora no van a ser el guarura clásico, el soldado clásico, el agente extorsionador clásico, no, hicieron sus grupos paramilitares, ¿sí? Y yo creo que también tuvieron su ensayito, porque eso de los Batallón Olimpia, para nosotros los halcones, el abeja 1, el abeja 2 y todos sus subsecuentes, ya venían con otra mentalidad, tenían que parecer más próximos, más jóvenes a nosotros, más parecidos, les daban una cierta capacitación paramilitar, y de hecho así los estructuraban, como grupos, ¿no? Que podían llegar en civiles a lo que nos conocíamos como porras, ¿no? Pero estos ya eran otro tipo de porras, como te puedo decir que hasta en el modito de andar, ¿no? O porque de repente veías gente en Zacatenco con chacos, ¿no? Les estaban dando ya una formación paramilitar ofensiva desestructuradora, ¿no? Entonces, después del 10 de junio, pues sí, las brigadas, algunas se transformaron en células, otros dijeron, bueno, teníamos razón, ya ven, ustedes que estaban esperando los espacios democráticos reivindicativos, la libertad de los presos políticos y tal, pues eso no es por ahí, ¿no? Vamos a tener que enfrentar al Estado y confrontarlo, porque el Estado ya nos enseñó sus dientes, ¿no? Y no sus dientes, sus garras. Y sí, fue una matanza descarada a la luz pública. Lo bueno es que ustedes, los periodistas, los reporteros, los camarógrafos, también la sintieron, ¿no? También les tocó violentísimamente
ver lo que ya iba a ser el signo característico del 71, 76 y lo subsecuente, ¿no? O sea, ya no iban a simular, no, tenían grupos paramilitares formados para desactivar en cualquier parte de la República el vínculo entre el movimiento estudiantil, que en su forma organizativa sobre problemas políticos, sociales o reivindicativos y movimientos, y los movimientos locales, ¿no? Esa fue una de las partes más fuertes para la decisión de pasar de la vida estudiantil, la militancia de la izquierda independiente o X, a pues formar parte de lo que sería ya no ibas a leer en círculos de práctica, ya no vas a hacer teoría, ya no íbamos a hacer teatro. De hecho, se tomaron las decisiones tremendas, ¿no? No ir al cine, no ir a las manifestaciones o a las reuniones, no acercarse a los que estaban en la fase organizativa de los partidos, como el Mexicano de los Trabajadores, el Partido Obrero Trotskista y otros, ¿no? O sea, se tomó la tremenda decisión de que había que prepararnos para una tarea de mucho más largo aliento, ¿no? Y pues sí, y que había que fortalecer la capacidad de respuesta en el combate urbano, en el combate de cuerpo a cuerpo. Claro que nosotros no nos planteaba, o sea, ellos traían M1, ellos traían un armamento superior, nosotros no traíamos armas para ni siquiera poder confrontarlos en un primer momento. Entonces, obviamente, había que igualar el asunto. Las gentes que quedaron en San Cosme, en Sor Juana, en la Avenida de los Maestros, pues ya ves a tu compañero y te quedas con la rabia, la impotencia, de no tener ni una 22, ¿no? Que a los que tenemos vida de origen campirano, bueno, pues sí sabes usar el tiro del 22, en fin, sabes un poquito, muy básico de arma, ¿no? De cómo por lo menos repeler o contener una agresión. Y bueno, ese es el gran paso, ¿no? Que sigue el debate. Hay quien dice que fue un error táctico. Bueno, es que el empezar a prepararte para dar lucha en entornos urbanos tan complejos como la Ciudad de México o como Guadalajara, tan difíciles por la sociedad conservadora en Puebla, o tan de derecha, digamos, en ese sentido amplio de lo que es una derecha reaccionaria en Monterrey, salir a la calle a volantear, pues tenías que ir preparado, tenías que tener una base, ya pasar de la riña propiamente callejera a un poquito más, pues te ibas a enfrentar a gente que la estaban preparando con Ken 2, con chacos, que traían M1, varios de ellos eran de 45, de 38, o sea, tenían una formación paramilitar destructiva, punitiva. Entonces, que se nos juzgue, pero que no se nos estigmatice, ¿no? Porque había otra parte de la izquierda moderada, ¿no? Que decía, es que ustedes están haciendo el juego al Estado, ¿no? Ustedes son provocadores, ¿no? De esta gran represión, ¿no? Pues sí, claro, si lo ves cómodamente, desde la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Se va a todo dar, o de la Escuela de Economía, donde no vives lo que vive el proletariado, las colonias populares, o no vives las agresiones constantes a las compañeras de las zonas febriles, de Azcapotzalco, de Tlanepantla, donde de ahí estaba era nuestra interconexión, pues éramos familias, pues, ese es el asunto. No fue una utópica ilusión de decir, nos organizamos, vamos a meter con discreción, o lo que sería el equivalente a la clandestinidad. Hay que seguir difundiendo, hay que seguir diciendo qué pasa en todo el país, donde sepamos de algún problema, hay que escribirlo, hay que hacer el volante, hay que ir a las asambleas, hay que reunirnos con los obreros. Era promover y difundir. Estábamos luchando contra el Telesistema Mexicano, contra el Heraldo, con el Novedades, en fin, todo lo que nunca pasaba, que sí pasaba en México y nunca se reflejaba en los medios. Decías, ¿qué pasó? Pues si venían los compañeros del Valle de Rosario, de Chihuahua, venían a la reforma agraria y no volvieron. 7 comisariados ejidales. Y tú buscabas en cualquier periódico, no venía ni una sola chingada nota.
Entonces, entre el camino que se supo que venían a la reforma agraria, que estaba acá por el centro, y nunca llegaron, desaparecieron 7 comisariados ejidales. ¿Qué pasó? Nada. Y era la defensa del bosque, allá arriba en Guadalupe y Calvo. Y así te puedo decir un N número de casos. Entonces había que decir, compañero, claro, no era como ahorita que hay internet y lo que sea. Era hasta que alguien iba y venía o contactaba y decía, pasó tal. Fíjate que allá arriba en Santa Fe de la Laguna, en Morelia, con los carritos, pasaron y les quitaron toda su producción a las mujeres de Santa Fe porque les estaban dando cobertura a los de la Nicolaíta. Dar cobertura era hacer las reuniones y hacer volantes en Purépecha. Por eso, si te fijas, por ahí andan los diccionarios, ¿no? Teníamos diccionario Purépecha, diccionario Rarámuri. O sea, nosotros seguíamos en que el movimiento por las libertades democráticas con la Constitución podía llegar a hacer valer sus demandas más sentidas, y queríamos debatir, queríamos discutir, queríamos que se cumpliera la ley. Pero cuando después, el 10 de junio nos dijo, aquí no hay más ley, esa es la ley que está en la Constitución, pero la ley es del que gobierna, ¿no? El del poder. Y ustedes saben si le siguen, ¿no? Y pues sí, algunos le seguimos, Muy y bien. algunas. Te agradezco muchísimo este recordatorio, esta entrevista. Y para lo nuestro creo que quedó muy claro qué fue lo que pasó en nuestros movimientos y el seguimiento de la autoridad a todos los disidentes, ¿no? Pepe, nada más sí que tengamos muy claro que así como lo del 2 de octubre no ha quedado resuelto en el fondo, los del 10 de junio todavía es más insultante y ofensivo a la inteligencia de la gente. Simplemente están identificados los organizadores, están organizados los autores intelectuales, están la cantidad de víctimas, 130 y tantos muchachos heridos, están los muertos, está todo este asunto, y simple y llanamente no hay quien diga, a ver, vamos a revisar qué hicieron cada quien de los personajes que eran gobierno. No lo hay. Todo el mundo se queda en el 2 de octubre y qué bueno. Pero el 10 de junio todavía es más ofensivo por la impunidad. Los halcones Abeja 1 y Abeja 2 fueron contratados en el metro, fueron contratados en la Secretaría de Obra del gobierno de la ciudad, fueron encubiertos, ellos sí acapullados, ellos sí reprotegidos, y fueron al sistema de transporte eléctrico y a los de transporte público. O sea, los halcones son la expresión de la impunidad más elocuente. Y eso como si no hubiera pasado. O sea, como, sí, 68, sí, 2 de octubre, sí, pobrecitos, la Plaza de las Tres Culturas, sí, ya, ¿no? O sea, y el 10 de junio, pues sí, también. Y que hay gente que te puede... No saben ni que fue el 10 de junio, que fue en jueves, que fue jueves de Corpus, pero ahí están los nombres, ahí están las familias que quedaron atropelladas, y nosotros no tenemos, a pesar de que Berto Castillo, don Julio Scherer y no sé quién, creo que hasta tú, o algunos más de los reporteros más incisivos, tuvieron la declaración del entonces jefe de departamento, Alfonso Conal Rosal, diciendo, estaba tal policía y estaba tal corporación, y así fue. Bueno, si ya tienen hasta la declaración del entonces jefe de departamento, ¿por qué carajos no se abrió la carpeta de investigación, que ahora se llaman así, y se empezaron a hacer los fincamientos de responsabilidades? Pues por simplemente de Echeverría a López Portillo dice, amnistía pareja, ¿no? Amnistía pareja, y incluyendo a los de ellos, ¿no? Pero sus halcones vivos, sus depredadores vivos. Y no me dejará mentir la historia, y ustedes que la conocen, el periodo de López Portillo y el primer cacho de Miguel de la Madrid es de la más feraz persecución, ya no nada más al movimiento estudiantil, ya era indiscriminado, sindicato independiente, forma de organización de trabajo con maquilas, problemas de agua, ya era descarado. Pero el 10 de junio ni siquiera han tenido el valor como autoridades de decir, así quedaron las carpetas de investigación, así se determinó, bueno, ya lo mandaron al archivo, ¿qué carajos hicieron? Y es una de las matanzas
más bien documentadas gráficamente. O sea, y no hay culpables y no hay responsables. No decimos que los metan a la cárcel, no, que se les juzgue, que tengan su defensa, sus abogados y demás, y que tengamos la opción de decirles, usted hizo tal y tal, y quién recibía instrucciones de usted, quién era entonces el director del metro, por qué los cubrieron ahí, porque ustedes estaban endeudados en las nóminas del metro, y estaban en las de obra pública, y estaban en los servicios de limpia, o sea, no estaban escondidos, seguían actuando después de su matanza, ¿no? Y listos pues para la siguiente matanza, ¿no? Es un expediente abierto ahí para que el futuro todavía. pues esperemos que no se tarden mucho, siquiera de aquí al 10 de junio tendría buen tiempo de decir, oye, si es cierto, ¿verdad? Declararon este y este, a ver qué pasó con esta investigación, cómo se cerró o no se cerró ese expediente y quiénes están. ¿Dónde están los Julio Sánchez Vargas? ¿Dónde está Pedro Ojeda Paullada? ¿Dónde está Mario Moya Palencia? Aunque ya no estén, digamos, físicamente, definir, juzgarlos, definir su responsabilidad, el papel que desempeñaron y qué sanción ameritarían. Por lo menos eso es esta generación de muchachos ahora que no saben si van o vienen, si son morenos naturales o qué onda, pues por lo menos que sepan que sí pasó, por qué pasó y que ahí debe de haber. Si no hay esta respuesta, si no hay este tipo de respuestas, difícilmente van a hacer pacificar el país. Porque cada vez se va enturbiando más, cada vez se hace más oscuro, más opaco, y ya ahora te dicen desaparecido, ¿no? Si pasan 72 horas o las que tengan que pasar, y ya puedes acabar en una fosa común, seas estudiante o no. Ya es así como de a ver a quién, pues el crimen organizado. Oye, pero el crimen organizado, ¿por quién? ¿Quién mató a los muchachos del TEC de Monterrey que los pusieron con armas ahí, que ni eran? No tenían nada que ver con el narco. Y bueno, ¿cuántos estudiantes así, los de Veracruz, que se llevaron a la prima, al hermano y al otro compañero, el novio, venían, bájense a una camioneta de policía identificada y los muchachos no vuelven a aparecer hasta como cadáveres? Entonces, mientras no arreglemos el 2 y el 10 y otras que le siguieron, pues yo creo que lo tiene que encarar, ¿no? O sea, si le siguen dando vuelta a la vuelta, de sí, vengan, les vamos a poner letritas de oro a los que participaron en el movimiento 68, a los de 71, pues esa exigencia de justicia seguirá siendo una narrativa del Estado donde no se ve realmente la voluntad de que las matanzas no sigan, sean indiscriminadas o sean generalizadas, ¿no? Muchas gracias. Perdón, ¿podría hacer una pregunta? Sí. Retomando el tema de Morelia 8, ¿podría describirnos, cuál sea su memoria y percepción de ese momento, cuando le quitaron la capucha, cómo era el edificio por dentro? Híjole. Recuerdo que me llevaron a un cuarto que estaba abajo, o sea, como todo esa... Mira, ese recuerdo. es muy, porque hace unos menos de un mes y medio acabo de ir. Cuando me dieron la dirección, iba yo con otro compañero, que es maestro en la prepa popular aquí, la Martínez de Tlatelolco, y entonces llegamos ahí por la plazoletita, y le digo, no, debe ser aquí el edificio, ¿no? Yo quería ver el edificio bonito, ¿no? El que está sobre la calle de Morelia, no el de la plaza. Y entonces digo, le digo a Armando Barreiro, le digo, no vaya a ser ahí, no vaya a ser ese pinche edificio tú, ¿a dónde vamos? Dice, ¿por qué, máster? Híjole, no, carnalito, si es ahí, era la Federal de Seguridad, caray. Entonces ya vemos el número, y sí era. Y bueno, de lo que te puedo decir, yo me acuerdo, no sé si segundo o tercer piso, y no entramos, por ahí salí, afortunadamente, por la entrada principal, pero creo que entramos como a un estacionamiento, ¿no? O por la parte del estacionamiento subterráneo. Estaba yo todo encapuchado. Luego, lo que sí percibí muy bien, fue la estrechez del elevador y el sudor, ¿no? Del compa que yo creo que venía crudo, y el sudor mío, que pues yo no acostumbraba vestir de esas cosas, ¿no? Y luego salir, sí, cuando nos quitan esto, era muy austero, era como muy elemental la mesa,
Eso sí me acuerdo, eran sillas metálicas. Y de ahí oír, ¿no? Yo sí oía que alguien decía, ay, 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 así. Ay, carajo, ¿no? O sea, entonces te vas preparando para lo que, ¿no? Muerto de miedo, por supuesto. Y ahora que volví, 40 y tantos años después, pues cuando entré y subí ahí y en el mismo elevador chiquito, dije, ay, carajo, se siente esa sensación, me temblaban las piernas. Me seguía teniendo ese temblor, ¿no? Esa sensación de qué cerquita estuve, ¿no? Unos cuantos minutos, pero qué cerquita estuve, pues, ¿no? De lo que otros compañeras y compañeros no, pues no tuvieron la opción que yo tuve, ¿no? Lo soltaron el mismo día. Sí, ¿Y sí. tiene así como registro de su ficha o algo de su Nada, es una de las cosas, mira, una foto que les voy a enseñar al rato, dos de las cachorritas resultando hijas de la tempestad, diría yo, o hijos de la tempestad, Alicia de los Ríos y Aleida Gallangos, cuando se hizo la Fiscalía Especial y se abrieron los primeros expedientes, pues pues buscando a su mamá, ¿no? Que está desaparecida desde el 78. Y Aleida, que aquí vivieron, en esa recámara estuvieron aquí más de 1 año y medio, casi 2, ella también queriendo encontrar cosas de su papá y de su mamá y sobre todo de su hermano, porque los habían separado muy chiquitos. Y entonces vamos al archivo, ¿no?, de la Nación, y es paradójico, ¿no? 001 y 003, las credenciales de acceso a los expedientes en el Archivo General de la Nación. Y una cosa rara, pues, que Carlos Montemayor y otros compañeros que iban, lo que sí pudieron ir a consultar esas fuentes, decían, es que es puro pinche engaño, porque está todo o tachado con negro, o las carpetas expedientes sí las tienen segmentadas, aparte de lo que es Federal de Seguridad. O sea, algunas cosas les quedaron por ahí, entre revueltas y mezcladas. Pero el asunto sería ese, ¿no? Que esas fichas o esos reportes, a mí me gustaría ver qué ponían de mí. O sea, digo no por morbosidad, sino de dónde te determinan la peligrosidad, ¿no? Si haces un volante, si andas repartiendo un periódico, ¿de dónde te sacan el grado de peligrosidad? ¿O qué se decía de nosotros, ¿no? Ahí tienes el caso. Mario Ledesma, pues fue un compañero muy querido que se quedó allá en la Sierra Tarahumara, pero aquí pues tienes el caso de Olivia Ledesma, esa sí sabemos que cayó combatiendo, de María América, de varios compañeros que pasaron ahí por la callecita de Morelia, y mucha gente o alguna gente, pero yo tengo varias referencias, de que quien padeció ahí tortura, o ya no volvían a la escuela, o se desvinculaban totalmente de nosotros, ¿no? Entonces, está canelo, ¿no? O sea, cómo te pueden, una tracachinga bien dada, cómo te puede dejar desactivado, ¿no?, y frustrado para mucho de lo que siga tu vida, ¿no? Saber sobreponerse al miedo, pues te digo, ahora que entré, hace menos de 1 mes y medio, me temblaban auténticamente las piernas, decía yo, espérate, pues qué, sí es el mismo edificio, pero no es por donde entraste. Claro, a la entrada, me acuerdo por la salida, eso sí, sigue siendo tan estrecha, ¿no? Han visto ahí cómo está el recibidor ese donde te apuntas, ¿no? Eso sí me acuerdo a la salida. Esa entradita no la han cambiado. Le han cambiado la formaica y lo que sea. Pero te puedo decir que está igualito, ¿eh? Porque están 3 ahí uniformados, ¿no? Digo, nada más que antes no estaban uniformados. Eran este tipo de... más militar en aquel entonces. La Federal de Seguridad tenía eso. Era una combinación penicilina, pero de la nociva, ¿no? O sea, era la mezcla de los torturadores con los militares habilitados con una placa de impunidad, porque la Federal de Seguridad era la impunidad plena, ¿no? Esa fue la sensación. Y me tardé un rato, como 3 o 4 horas en que me regresara el sabor de boca,
para decir, ay carajo, después de tantísimas décadas volver a venir a entrar, y ahora entrar por mi propio pie, por mi propia voluntad, y salir por mi propio pie. Eso fue. Una última pregunta para terminar, bueno, que de hecho son dos. A ver. La primera es, hablando dice que ahora con el internet que tenemos, ¿no? La información es más inmediata y llega a más gente, ¿no? Uh-huh. Si hubieran existido las redes sociales y el internet en ese entonces, ¿de qué nos hubiéramos enterado? O sea, ¿de qué no sabemos? ¿De qué nos hubiéramos enterado? Y en base a su experiencia, expertise y conocimiento totalmente en esto de la organización estudiantil, de la comunicación, ¿cómo sería la forma correcta de poder hacer mella, de pisar callos a través de las redes sociales sin caer en esto de los memes o de las falsas información, ¿no? O los bots, ¿no? Exactamente. Mira, es una buena pregunta. Yo todavía no salgo de mi asombro con la computadora, el internet y el WhatsApp, ¿no? Y hasta que los jovencitos, los alumnos que vienen a clase de doctrinas filosóficas o problemas económicos de México, aquí enfrente a la Plaza de las Tres Culturas, me han enseñado, ¿no? Porque la verdad es esta, los muchachos ahora ya trabajan a una velocidad impresionante. ¿Qué hubiera pasado? El hubiera es tiempo, ya sabes, ¿no? La conjugación del verbo, pues que muchísimos compañeros y compañeras nunca hubieran caído. O sea, muchas asambleas no se hubieran derrotado, porque ahora los chavos yo los veo, se comunican, el que está en Zacatenco, en la Esiquie, le está avisando a su compa de biológicas, aguas, acá pasó tal, vinieron tantos porros, pónganse tal, ¿no? Entonces, ¿ves? O sea, esta sí es una gran ventaja que ha dado esta parte de la tecnología. No nos hubieran agarrado tan ingenua, tan cándidamente, queriendo con una molotov resolver los disparos de M1, ¿no? O de 38, o el despliegue de los halcones con los bastones, con los kendo, pues simplemente porque por ahí alguien nos hubiera mandado un guas, ¿no? De decir, aguas, acá están entrenando en la cuchilla, o también acá, en fin, ¿no? Yo creo eso. Sin embargo, estos aparatos también han individualizado el asunto, ¿eh? Sí, te comunicas más rápido, pero no es tan fácil reunirse, no es tan fácil. A mí me ha tocado ver que, tú eres Sara, y ya tú eres la que tal, sí, a ti sí te sigo. En fin, se vienen encontrando después de meses o cuando ahora lo estamos viendo mucho con la cuestión esta del feminicidio. Veo los compas de los SHs, veo a los de la UAM muy activos en ese sentido, y una buena parte de los muchachos de la ESIME, del Politécnico, sobre todo porque las muchachas ya están, digamos que en el primer plano de que ya no se van a dejar, ¿no? Y están en esa posición, no digo ultrista, sí digo radical, de que ahora te enteres más rápido cuando se llevan una muchacha, pero la paradoja es que hay más feminicidios. O sea, yo no sé si alguno de ustedes haya tenido la desagradable sensación de decir, ¿por qué le pegaron a las muchachas de Zacatenco que estaban en una reunión discutiendo temas de por qué en Monterrey sacaron la cuestión de esta ley antiaborto, ¿no? Y entonces llegan unos miserables y las golpean. ¿Y por qué les pegaron? Por ser mujeres. O sea, nada más por ser mujeres. Sí, no, por ser mujeres y estar diciendo que tienen derecho a vestir como se les da la gana, a decidir sobre su cuerpo, a que no les puedes imponer el número y espaciamiento o la decisión de cuándo procrear, ¿no? Entonces, ahora te enteras de eso. Ahora nos enteramos más rápido, nada más que yo creo que falta el otro. No hemos contribuido a que esto se vertebre y se siga. No puede ser que el Estado de México tenga la violencia que tiene en feminicidios. No puede ser lo que pasa entre la Gustavo Amadero y el municipio colindante. No puede ser lo que está pasando en Morelos, que los muchachos de Cuautla tienen miedo, vienen al Politécnico la semana y tienen que regresarse el fin de semana, pero saben ahorita que está lo del río Amacuzac, saben que está lo del, así se llama, río Chinameca o río Cuautla, y entonces como que te la tiemblas, ¿no? ¿Cómo te vas a ir el fin de semana?
y bueno, pues si ya hasta dijeron que no va a haber y que la termoeléctrica sí va, ahora te enteras de cosas. Pero la forma de organización, creo que, bueno, el 132 ustedes lo vivieron, ¿no? Pero pasar de esa muy light, muy a la denuncia, muy al foro, pasar a la otra forma de exigirle al gobierno que se pare esta violencia degradante, envilecida. Eso es lo que falta. Las redes sociales, pues sí, muy bien, buen trabajo. Buen trabajo para interactuar intergeneracionalmente, porque digo, hasta nosotros los viejitos ya sabemos ahora mandar WhatsApp y estar en Twitter, ¿no? El Internet es una maravilla, pero tienes que también saber no tocar temas en los textos que mandas a tu correo electrónico que sean sensibles o de mala interpretación, porque ahora con la reforma al Código Penal Federal y con estas cuestiones que están haciendo de la ley de la Guardia Nacional, y ya te van a poder, a partir de creo que mañana, ¿no? El 29, el 30 de abril, ya te van a poder revisar tu teléfono, tu computadora, toda tu información, y donde no les guste, pues saber de qué se va a tratar, ¿no? Eso es lo duro a tratar. ¿Esa es una nueva forma de represión o guerra de baja intensidad? Sí, yo creo que es guerra de baja intensidad, o que ha sido. A mí una cosa que me hace ver, me da mucho escepticismo, es ver que todos los militares del calderonismo están en los mandos o sea, los militares con militares para hacer una Guardia Nacional. Ay, caray. Y hay por ahí 2 o 3 buenos cabritos represores, pero la cabeza, pues es hijo de la West Point y de la Escuela de las Américas de Panamá, ¿o no? Y de hecho, pues ahí está. Es el de mejor currículum dentro de la lógica militar, ¿no? Pero ahí el asunto es que estás viendo que son los militares correlacionados con la estúpida guerra declarada por Calderón. Y son casi los mismos. A menos que digan, bueno, se van a quedar aquí a hacer la penitencia y luego los vamos a relevar en 5 años, a ver si no siguen las matanzas tan desatadas, o por lo menos nos seguimos enterando de matanzas como la que vieron en el restaurante de Cuautla, de la que acabamos de ver en Minatitlán. Ahora ya no te están matando en los auditorios, ya no te están matando en las alrededores de las escuelas, o donde están las asambleas de los sindicatos independientes, o las asambleas comunitarias. Te están matando hasta cuando las familias se reúnen a festejar el cumpleaños, y es de una impunidad y con armas de altísimo poder que dices, oye, ¿qué está pasando? ¿Cuál va a ser la respuesta? Dicen, es que ya urge que entre la Guardia Nacional. Pues sí, claro que ya urge. Y nosotros, algunos escépticos, decimos, oye, ¿no serán los mismos? Porque está Canelo, ¿no? Como que están más desataditos ahora, ¿no? ¿O no? No sé ustedes cómo la vean, pero yo creo que ya se rompieron los modelos de intimidación social que se llevaban y han evolucionado ahora de que ya tú sabes a qué hora sales, ahora hasta con tu familia a un restaurante, o a ir a una función de teatro, o a ir a un museo, pero no sabes si vas a regresar porque va a pasar alguien y va a rafaguear, ¿no? Ese es el otro reto de estos próximos meses. Vamos a ver si es cierto. Yo quiero ver que sea cierto y que digan, a ver, aquí hay un consejo ciudadano, civil, que va a revisar la actuación de los militares, de la Policía Federal, de los mandos únicos municipales, y vamos a auditar su trabajo, y de los marinos y tal. Eso sería lo ideal, ¿no? Porque si nos vamos a esperar 1 año o 5, creo que las fosas van a seguir apareciendo, ¿no? Y esa es la otra parte. ¿Qué explicación va a haber ahí? O sea, bueno, ahí estás, en calidad de desaparecido. Bueno, ¿quiénes son? ¿Por qué se los llevaron? ¿En qué escuela estaban? ¿De qué familia provenían? ¿Era clase media? ¿Era obrero? ¿Estaba en un sindicato? ¿Estaba desempleado? ¿Sí se metió a llevar hierba? ¿O lo tenían forzado en un laboratorio haciendo metanfetamina? O esto a saber, ¿no? Entonces, no hay esa serie de pequeñas incógnitas, no están despejadas, ¿no? Si lo ponemos en la fórmula de comunicación, esa ambigüedad por velocidad de la información sobre la masa es una resonancia tremenda, es una ambigüedad del carajo, ¿no?
Y queremos que, bueno, qué bueno que lo de Lidia Cacho, pues qué bueno, después de 14, 15 años, qué bueno. Y no basta, queremos que nos digan el juicio y queremos verlo. A ver qué va a decir el gobernador, y qué va a decir el jefe de la policía, y qué va a decir el mezclillero, digo, el empresario. O sea, que necesitamos que nos digan que sí lo van a juzgar de veras, no que los van a ir a detener, o ya se liberó la orden de aprehensión. O sea, a ver, si Lidia Cacho en su momento no pone el tema de lo que estaba pasando con niñas y preadolescentes, como el vicio perverso de estos miserables, pues tal vez nunca hubiéramos discutido la trata de blancas infantil tan agudamente, o nunca hubiéramos llegado a acuñar lo que hizo esta Marcela Lagarde, ¿no? Lo de femicidio, que alguna ocasión me dijo, yo no inventé la palabra feminicidio, ¿eh? Esta ya está, y este es un problema de las sociedades urbanas, pero no nos hubiéramos enterado de esas cosas. Ese es el drama. Y yo creo que nos digan que el expediente es para 5 años, híjole, ya después de 250,000 muertos, ya lo que vino a decir esta señora, bueno, pues hagámosle caso, ¿no? Oye, si ustedes tienen resultados de desaparecidos y violencia semejantes a países que están en guerra civil. Digo, ¿qué nos hace falta entender? Yo eso del paz y amor, si no se los creía en el 68, pues menos, ni en el 71, pues menos se lo creo ahora. Es la organización, es la organización ciudadana, y sobre todo los chavos y las chavas. Es lo único, es la única alternativa. Y la supervisión sobre los ejecutores de las políticas públicas para combatir el crimen organizado, narcotráfico y trata de blancas. La otra son puras papas. Necesitamos poner los consejos ciudadanos o este tipo de supervisión real, y que también no te digan, usted cometió tales delitos, te inventan 15 delitos. Por ejemplo, fíjate, se sabe, en el 60, eso sí lo encontraron mis hijas, les digo yo con cariño, a un tal, como me llamo, a un tal Ernesto Araiza, conspiración, invitación a la rebelión, sedición, disparo de arma de fuego, homicidio, asalto a mano armada, que con la cantidad de delitos que decía la hojita, el cálculo promedio de castigo eran 107 años, 6 meses de prisión. ¿Y quién carajos podía decir que yo metí a 80 gentes en un camión para ir a quemar la puerta de la preparatoria, que ni fue quemada y fue tirada la nacional preparatoria con un bazucazo de los soldados? Pero te ponen, te etiquetan, te criminalizan y te jodes, ¿no? Bueno, para eso sí sirve la red, para decir, no es cierto, pasó esto, o no es cierto, revisemos esto, ¿no? Es por ahí. Bueno, no sé, perdón si me extendí en las... Muchas gracias. Sí, cortamos, ¿no? Cortamos.